Bien, mis hermanos, habiendo dicho esto, comentarles que continuamos, seguimos adelante con lo que es la serie del libro de los Hechos, así que lo invito a buscar la palabra del Señor en Hechos en el capítulo 3, del versículo 11 hasta el 26. Bien, Hechos, capítulo 3, del versículo 11 al 26. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que usted con atención, si lo tiene en sus Biblias o si no lo tiene como verlo, presta atención aquí a la lectura que se dará. Dice así la palabra del Señor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro le respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bendiga el Señor esta lectura de su santa palabra. Si usted recuerda, mis hermanos, en la última reunión en la que estuvimos presentes, que fue el día miércoles pasado, la palabra del Señor estuvo evidentemente en la porción anterior a esta acerca del discurso de Pedro, estuvo centrada en el milagro que hicieron cuando iban Pedro junto con Juan. Recordamos ahí que nuestro hermano Juan Carlos hizo la introducción, la explicación, la exposición de esos versículos. Y tomando un poco de memoria, recuerda que este era un cojo que todos los días iba siendo llevado hasta este pórtico, hasta la, la puerta del templo que se llama la Hermosa, ¿cierto? Una puerta grande, nos explicaba ahí nuestro hermano, y siempre se ponía ahí a pedir limosna. Entonces llegan Pedro con Juan y les dicen que no tienen plata. Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, que se le afirmaron los pies y los tobillos y que entró saltando y alabando al Señor, ¿cierto? Y continuamos, o sea, y todo el pueblo estaba atónito con esto que había sucedido. Y es hermoso este detalle porque es darse cuenta de cómo el Señor ocupó a este cojo, que era alguien que todos conocían, era alguien que de siempre había tenido este problema, que de siempre había estado ahí, que todos los días lo llevaban a la puerta a ponerse,
y en este momento aparece Pedro y Juan, y el cojo recibe sanidad. Entonces el pueblo estaba atónito completamente por todo lo que había sucedido. ¿Qué sucede después, en la porción que entramos nosotros? De que concurrieron ellos a un pórtico que se llama el de Salomón. Iba el cojo junto con Pedro y con Juan, dice que los tomaba todavía, los tenía tomados todavía, los tenía asidos. Y ahí Pedro empieza a su discurso y él empieza a conversar cosas hermosas de las que nos centraremos nuestra atención el día de hoy. En primer lugar, mis hermanos, destacar que aquí el mensaje que Pedro entrega está dividido básicamente en dos partes. ¿Sí? Primero, en la primera parte, Pedro presenta un problema y en la segunda parte, Pedro presenta la solución a este problema. ¿Sí? Detalles importantes para poder entender el contexto, la situación en la que nos estamos de, desenvolviendo en este momento. Tenemos que tener en mente varias cosas. En primer lugar, que Pedro y Juan son cristianos judíos, son cristianos que se han convertido, ¿cierto?, al cristianismo, por así decirlo, más puro, menos legal, menos tradicional de lo que los judíos tienen, sino que está creciendo y empezando el cristianismo, por lo cual ellos, donde están en este momento, es en un templo. Ellos dicen la palabra del Señor, y lo dijo nuestro hermano Juan Carlos el miércoles pasado. En el versículo 1 se menciona cómo ellos subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. O sea, ellos venían y seguían con las prácticas que tenían en el deseo de buscar a Dios, ¿cierto? De predicar a Cristo, de estar en comunión. Ellos seguían con estas prácticas porque aún se veía una coinonía, un cumplimiento en las palabras que Dios había dado a los judíos en Jesucristo. ¿Me entiende? Así lo entendían Pedro y Juan. Entonces, por eso estaban ahí, conjuntamente con, con toda esta multitud en este templo, y probablemente la mayoría de los que estaban ahí reunidos eran también judíos como ellos. ¿Sí? Probablemente también judíos de nacimiento, con todas las de la ley, por así decirlo. Entonces, por ese motivo, y teniendo ese detalle en consideración, Pedro empieza su discurso con dos preguntas bastante decidoras acerca de lo que él tiene en consideración. Él les dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Entonces, estas preguntas revelan el trasfondo de lo que Pedro apunta y también lo que Pedro de alguna manera acusa de esta multitud. Porque teniendo el entendimiento de la historia de Dios con el pueblo de Israel, no es extraño ver este tipo de sanidades. No es extraño haber visto este tipo de milagros. Recuerde que el pueblo, cuando salió de Egipto, Dios se encargó de forma sobrenatural de sustentarles a lo largo de 40 años en el desierto. Había una nube que de día los protegía del sol y una columna de fuego que por la noche los seguía, también les daba luz y calor. Había un maná que caía del cielo, había agua que fluía de la roca y esta roca los seguía. ¿Me entiendes? Entonces, y así una serie de elementos sobrenaturales que Dios se encargó de proveer para que su pueblo subsistiera. Entonces, no es extraño ver estas cosas, y a lo largo de todos los profetas del Antiguo Testamento vemos milagros de características de ese mismo tipo, milagrosas, de actos sobrenaturales que fueron sucediendo. El mismo hecho, por ejemplo, de Daniel en el foso de los leones, de los amigos de Daniel en el horno de fuego, el hecho, por ejemplo, del mismo profeta Samuel que fue llamado por Dios mismo. ¿Entiendes? Y así lo mismo en la época de los jueces. Entonces, lo sobrenatural no debería ser extraño para el pueblo de Israel, para los judíos. Y por eso, Pedro dice: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Qué es lo extraño en esto? ¿Por qué esto no puede pasar? Sobre todo teniendo en consideración lo que Cristo hizo, lo que Jesús en su ministerio terrenal también proveyó de mucha sanidad. También hubieron muchos testimonios, también mucha gente lo vio hacer esta sanidad y se hizo famoso rápidamente. Entonces no es de extrañarse que Pedro les diga: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Qué es lo extraño que en esto sucede? Y la segunda pregunta, ligada con esto mismo, es decirles: bien, ustedes, ¿por qué se maravillan de esto?
de este acto que ha sucedido, si bien tenemos un Dios con historia de referente a estas cosas. Y la segunda pregunta apunta al hecho de decirles, ¿y por qué? Ya, perfecto, si se maravillan de esto, está, de alguna manera, por así decirlo, está como ya bien, se lo dejamos pasar, maravíllense. Pero ¿por qué, dice, nos miran a nosotros como si nosotros fuésemos los que hicimos esto? Entonces Pedro ahora les dice, ya, perfecto, les dejo pasar el hecho de que se maravillen del milagro. Pero ¿por qué piensan que somos nosotros la fuente del milagro? Si ustedes saben de que Dios es el Todopoderoso. Y lo explica, y por eso la sucesión de versículos que siguen, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, eh, Pedro presenta el problema. ¿Sí? Pedro, de una forma como un buen apologista, y en que el Espíritu Santo lo había transformado, ¿sí? Como un buen defensor de la verdad teológica, de lo que entendimiento, con un entendimiento racional, Pedro se encarga de guiar la conversación desde el punto de vista de los judíos. ¿Sí? Recuerda que los judíos, cuando viene Cristo, por ejemplo, toda una línea de descendencia, tienen mucho peso para ellos lo que es la descendencia de sangre. Tiene mucho para ellos, peso para ellos Abraham, ¿cierto? A quien se le dio la promesa. Tiene mucho peso para ellos Moisés, a quien Dios le dio la Torá, la ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces Pedro ocupa esto y Pedro comienza diciéndole, tal como en su momento se presentó Dios mismo con Moisés, Pedro les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces te das cuenta ya con esa introducción de Pablo, o sea, Pedro está dando a entender de que estamos hablando del mismo Dios, como por así decirlo a los judíos. No es que yo tenga un Dios diferente a ustedes, tenemos el mismo Dios y este Dios ha glorificado a su Hijo, haciendo referencia a los eventos pasados. ¿Sí? Y le dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y aquí Pedro se encarga de ir poniendo en evidencia la diferencia que hay entre el tratamiento de Dios con Cristo y el tratamiento de los judíos. Y fíjese en este detalle y trate de lo mejor de hacer como un cuadro comparativo en su mente. Fíjese que le dice que Dios eh, glorificó a su Hijo Jesús. ¿Y qué hicieron los judíos? Dice, ustedes lo crucificaron. Dios lo glorificó, los judíos, o sea, los seres humanos lo crucificaron. Después dice el versículo 15, menciona cómo dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces, fíjate la contraposición, Dios lo resucitó, pero porque usted le dieron muerte. O sea, Dios glorifica a Jesús, los judíos lo niegan, Dios resucita de los muertos, le da la vida, cuando también este pueblo había decidido quitarse. Entonces les presenta el problema y es básicamente decirles, miren, ustedes están yendo en contra de todo lo que Dios es, en algún sentido. O sea, ustedes se dicen ser hijos de Dios, pero sus actos, sus obras muestran que ustedes van en contra de lo que Dios es, de lo que Dios manifiesta, de lo que Dios en su palabra había ya testificado. Y termina el verso 16 guiando Pedro la conversación hacia este evento en particular. Entonces se da cuenta, Pedro se encarga, y es hermoso como el Espíritu Santo lo usa, porque se encarga de guiar el discurso de tal manera de pasar por Cristo antes de hablar del milagro como tal. Entonces, si usted se da cuenta, dice, en parte hablando del milagro con las preguntas, cuando dice, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué piensan que nosotros lo hicimos? De ahí se devuelve a Dios. ¿Me entiendes? Se devuelve, o sea, dice, el Dios de nuestros padres, Él ha glorificado a Jesús. Pasa por Jesús, explica la historia del pueblo de Jesús, le dice, ustedes lo negaron, Dios lo glorificó, ustedes lo crucificaron y Dios lo resucitó. Y dice, y por la fe en su nombre, este que vosotros veis, le ha confirmado su nombre y le ha dado esta completa sanidad. Entonces Pedro se encarga de guiar el pensamiento del pueblo, de los que estaban ahí reunidos, para que pasase primero por Dios a través de Cristo antes de llegar al milagro, para explicarle al pueblo de que la fuente del milagro no son ellos, sino que es la fe en Jesús. Y es un hermoso detalle, porque el verso 17 dice, y por la fe en su nombre, a este, refiriéndose al cojo,
que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, es la fe en el nombre de Cristo y esa fe que está dentro de la que le ha confirmado esta sanidad, la fe que Dios mismo ha puesto en este hombre, que este hombre la dirige hacia Cristo, es la que le ha dado la sanidad. Recuerdo usted más adelante, y lo leía en un comentario, cómo se hacía la comparación, de cómo más adelante habían unos hijos de un tal Exeba, dice más adelante en el capítulo de los Hechos, que ellos habían escuchado a Pablo echar demonios en el nombre de Cristo, echar fuera demonios. Entonces ellos van y dicen, donde un endemoniado le dicen, eh, no recuerdo específicamente, pero dicen algo, le dicen una cosa así, lo echan fuera en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. ¿Entiende? Como diciendo, como ocupándolo como de un amuleto, como si fuese un ritual, ¿no? El mismo que anda diciendo, nosotros lo decimos sin conocerlo, sin tener una fe genuina, verdadera en él. ¿Y qué es lo que pasa? Este endemoniado salta encima de ellos y los manda desnudos de vuelta a su casa, los golpea y los desnuda, dando evidencia de cómo no sirve simplemente algo de la boca hacia afuera, sino que es una fe genuina la que da un fruto de sanidad como este. ¿Sí? Entonces, Pablo, o sea, Pedro, perdón, me da que decirle Pablo, Pedro presenta en este momento el problema. ¿Cuál es el problema? La enemistad con Dios. El problema es ir en la dirección contraria de Dios. El problema es en que el Hijo de Dios fue crucificado, fue negado, fue crucificado. Entonces, es un problema grande que uno escucha como se el tener a Dios por enemigo. Nadie quiere tener a alguien más fuerte que uno por enemigo, todo lo contrario. Uno quisiera siempre que aquellos que tienen algún grado de poder más que nosotros, algún grado de autoridad, estén de nuestro lado. No, a todos, por ejemplo, nos gustaría o nos convendría tener algún, no sé, por un ejemplo burdo, un carabinero de alto mando, por ejemplo, de amigo o de familiar, con el fin de que en algún caso pueda ser de utilidad, no tenerlo en contra, dando un ejemplo muy jocoso. Entonces, les presenta Pedro aquí cómo ellos tienen en contra a Dios mismo, al Todopoderoso, y al Dios que ellos mismos dicen honrar y dicen glorificar y dicen obedecer, a ese Dios ellos lo tienen en contra. Entonces, Pedro después sigue diciendo, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Sí? Pedro empieza de alguna manera a responder una pregunta que podría nacer de un entendimiento más lógico, más racional, que es el decir, por ejemplo, de algunos de los que estuvieron ahí oyendo, oye, pero yo no participé activamente en esa decisión, yo no participé en eso, pero tal y como todos nosotros, todos los seres humanos somos culpables por el pecado de Adán, porque es nuestro representante, también el grupo de judíos que crucificó a Jesús, el grupo de personas, el pueblo que lo crucificó también en representación, todos los demás habían hecho lo mismo. Incluso si alguno de nosotros en su momento hubiesen vivido y no se nos hubiese sido concedida la fe de darnos cuenta del Salvador, también probablemente habríamos estado en esa turba pidiendo la crucifixión de Cristo. Entonces le dice, yo sé que lo habían hecho por ignorancia, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y aquí entrega Pedro la solución. En el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Si usted se da cuenta, Pedro, a pesar de que dice en ignorancia fue hecho lo que ellos hicieron, no los exime de culpabilidad y responsabilidad, porque el ser humano es culpable de su pecado, es culpable de las maldades que comete. Si bien es cierto, hay un plan soberano de Dios que reina por sobre todas las cosas que van sucediendo, eso no exime de culpabilidad a los hombres que pecan dentro de esa soberanía del Señor. Si conversábamos el otro día un, un ejemplo acerca de, no recuerdo con qué hermano, acerca de José, cómo los hermanos de José son totalmente culpables y pecadores por haberlo vendido,
Pero sin embargo, después José mismo, él les manifiesta cómo era parte de la soberanía de Dios que eso sucediera, cómo era parte del plan de Dios para un beneficio mayor en este caso. Lo mismo, la misma idea se transmite aquí en este lugar, y esta idea también es importante para entender por qué Pedro lo manifiesta de esta forma. Fíjese que él le dice una forma imperativa: arrepentíos y convertíos. Y usted podría pensar, y si usted es un poco más ágil de mente y va siguiendo con fidelidad todo lo que hemos ido exponiendo a lo largo de la iglesia en las series, usted se podrá preguntar por qué Dios manda al hombre que se arrepienta, siendo que conocemos y es sabido que el hombre por sí solo no puede arrepentirse. ¿Por qué Dios, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, le encarga algo que el hombre no puede hacer? Y la respuesta a esto, mis hermanos, no es que haya un error, no es que tengamos una incongruencia en la doctrina, sino que por el contrario, esto confirma efectivamente la naturaleza pecaminosa del ser humano. Porque es cierto que dentro de los mandamientos del Señor, de su ley, está estipulado que el hombre debe arrepentirse. Así que el hombre debe pedir perdón, porque el hombre peca, como el hombre peca por no cumplir la ley, el hombre debe arrepentirse. ¿Me entiende? Es necesario ese reconocimiento del error. ¿Y qué es lo que pasa? Esto nos confirma la naturaleza pecaminosa del ser humano, de que el hombre por naturaleza, por esencia, no puede arrepentirse. Nadie se arrepiente porque nazca de sí mismo. Nadie se arrepiente y luego nace de nuevo, ¿cierto? Luego de arrepentirse viene la fe al decir, no, es todo lo contrario. Dios mismo toma fe en él, toma la fe en Cristo, la deposita en el ser humano, lo hace nacer de nuevo, y con ese nuevo nacimiento, con ese despertar, con esa vida nueva, el hombre puede darse cuenta de su condición y puede arrepentirse y convertirse al Señor. ¿Sí? El arrepentimiento y la conversión son las evidencias de un nuevo nacimiento. No es al revés, no es que usted necesite arrepentirse para convertirse, ¿sí? Que usted necesite, o sea, arrepentirse para nacer de nuevo. No, usted primero tiene que nacer de nuevo, porque si no nunca va a entender de qué tiene que arrepentirse. Siempre va a pensar, y siempre en una mente natural, va a pensar que es un hombre bueno, que es una buena persona, que es un buen trabajador, que no le hace daño a nadie, y que por ende, ¿por qué va a necesitar arrepentirse? Si en una suma y resta usted es una buena persona. Si no, necesitamos el nuevo nacimiento para que a través de la luz del Señor y del espejo que es la palabra, nos demos cuenta de que toda nuestra vida es pecaminosa y que es necesario el arrepentimiento y la conversión al Señor. ¿Sí? Y estas son dos palabras que son muy hermosas y en las cuales voy eh, a lo mejor adentrar un poco, porque el arrepentimiento viene luego de un entendimiento correcto de lo que es mi condición ante el Señor. ¿Sí? El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de sentir, en el cual yo me doy cuenta de una acción incorrecta, ¿cierto? Siento un profundo dolor por, por esa acción y procuro ahora mi dirección, ¿cierto? Que sea la contraria a la cual estaba yendo. ¿Sí? Arrepentirme es, por ejemplo, si yo voy en la carretera y, por ejemplo, voy en la carretera y se me pasa la salida donde tengo que irme, el arrepentimiento a qué me lleva a decir, chuta, me equivoqué, no debería estar por aquí, y busco todas las formas posibles para devolverme de mi camino, porque sé que voy por el camino equivocado. ¿Sí? El arrepentimiento no es sentir el dolor y seguir la misma senda, eso es simplemente un remordimiento, una tristeza natural que no tiene ningún fruto y que lleva a la muerte, dice el Señor a través del apóstol Pablo. El arrepentimiento verdadero conlleva un cambio de actitud. Por eso aquí Pedro, cuando él dice arrepentidos y convertidos, son dos cosas que van de la mano, porque la conversión, el hecho de efectivamente volverse a el Señor, que es lo que la palabra en griego, lo que la palabra en griego apunta, es un cambio. Volverse a alguien, convertirse es volver a. Entonces, la conversión es la consumación del arrepentimiento. ¿Sí? El hecho de que yo me convierta al Señor, de que yo apunte ahora en la dirección del Señor, es la consumación, es la evidencia de que hay arrepentimiento genuino en mi corazón. Así como, por ejemplo,
El hecho de que yo me ponga, otro ejemplo burdo, el hecho de que yo me ponga efectivamente a hacer dieta, es una señal de que efectivamente me di cuenta de que mi condición a lo mejor de salud corporal no es la que yo quiero, ¿cierto? Pero se manifiesta en una evidencia, en una acción. De la misma forma, el arrepentimiento se manifiesta, ¿cierto? Con cambios visibles, con cambios con práctica, con cambios de vida. ¿Sí? No simplemente con decirlo, sentirlo o dolerse por eso. Entonces, ¿por qué es necesario este arrepentimiento? Porque es el convertirse a Cristo lo que nos va a dar la salvación. Fíjese como Pedro dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Pedro aquí, dos detalles importantes, que cuando habla de que para que sean borrados vuestros pecados, está ocupando prácticamente, como le está hablando mayormente a judíos, ocupa las palabras de mismas que ocupó David, ¿cierto? Cuando él se expresa, cuando él peca y él después pide perdón al Señor en el Salmo 51, dice en el versículo 1, y lo voy a buscar para decirlo con precisión, dice, ten piedad de mí, Salmo 51, verso 1 estoy leyendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y Pedro aquí dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y este borrado una palabra que se ocupaba no solamente en un ámbito espiritual cristiano, sino que era una palabra que hablaba de ungir algo completamente, borrar algo completamente, ¿cierto? Dejar algo sin efecto. ¿Sí? Y por eso aquí en el ámbito espiritual se habla de dejar totalmente nulo cualquier acusación. Es la misma palabra la que está aquí en este versículo 19, de borrado, la misma palabra que ocupa Pablo en Colosenses, cuando él dice que Cristo anuló el acta de los decretos, que eran que nos era contraria, clavándolo ahí en la cruz, ese anuló en la misma palabra que está aquí, el borrado, o sea, algo total. No es un borrado parcial, no es un borrado temporal, sino que es algo permanente, un borrado total. ¿Sí? Y Pedro sigue después adelante por la exposición, hablando de cómo esto va a traer tiempos de refrigerio. ¿Sí? Hay un comentario, hay una especie de consenso en que el hecho de cuando aquí menciona los tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo y el verso que sigue, el verso 21, está hablando ya de la segunda venida del Señor. Entonces les habla de cómo ellos al recibir a Cristo de arrepentimiento y conversión puedan estar preparados para esa venida. ¿Sí? Porque no tiene sentido de que yo esté deseando la venida de aquel en el que voy a encontrar juicio. Todo lo contrario, yo deseo la venida de aquel que me va a traer a mí en la consumación de mi salvación, el cumplimiento, esa garantía que tengo va a ser efectivamente después completada en la venida de Cristo. Y eso está diciendo Pedro y le sigue dando más testimonio y más peso a lo que él está hablando. Se recuerda que le mencioné cómo Pedro ocupa los nombres de Abraham, de Isaac y de Jacob para dar peso al mensaje y al Dios para manifestar que es el mismo Dios que ellos tienen y que ellos sirven. Y en el verso 22 se ocupa Moisés y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, Pedro ocupa a Moisés y lo ocupa para mostrar cómo Moisés también habló de Cristo, cómo ese profeta que se iba a levantar ya se levantó y fue Cristo. Y Cristo es aquel al que hay que seguir, aquel al que hay que convertirse, en el cual encontramos el perdón de los pecados, es Cristo. Y eso es lo que Pablo está dando a entender. Y termina diciendo un versículo hermoso. Dice el 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y fíjese cómo termina. A vosotros primeramente, porque él está hablando a un pueblo mayoritariamente judío. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Pedro cierra su discurso con este versículo conciso como broche de oro, hablando de cómo en Cristo es en quien encontramos la salvación y cómo Él fue enviado efectivamente para que nosotros, entendiendo nuestra maldad y nuestra posición pecadora ante Dios, con la fe que Él nos da, con el nuevo nacimiento que Él nos da, actuemos en consecuencia, convirtiéndonos de nuestra maldad. El ser humano, mis hermanos, se pierde por su naturaleza, por sus pecados, pero también se salva por la voluntad del Señor que nos salva. Le invito a que oremos al Señor, agradecer por el consejo de esta su palabra y luego cantaremos una alabanza. Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios eterno, muchas gracias le damos, Señor, por el consejo de su palabra, por esta serie de hechos que estamos desarrollando y por ver cómo tu Espíritu Santo se manifiesta para seguir y continuar la obra de Cristo a través de la iglesia. Gracias porque entendemos nuestra posición pecadora en la que nos encontramos y la peor en la que nos encontramos antes de que tú vinieras, y cómo es en ti si encontramos salvación, sanidad, perdón, refugio, consuelo, alivio, aliento, Señor. Cómo es en ti en el que podemos confiar verdaderamente y confiar de tal manera de que sabemos que nuestra mano nunca va a ser soltada por la tuya. Por el contrario, siempre estaremos ahí sujetos, firmes, Señor, porque eres tú quien nos da la bendición de ser hijos tuyos y eres tú el que dijiste que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Y amparados en tu misma palabra, también mencionaste cómo sea el hombre mentiroso, pero Dios fiel en todo momento. Creemos en tu palabra, queremos confiar en ella, descansar en ella, en entender de que teniendo la salvación en nuestras almas, todo lo demás se pasa en un segundo plano. Agradecidos, Padre, por el consejo de tu palabra, por la bendición que nos imparte, rogamos que esta palabra pueda ser de bendición para todos los hogares que se han podido conectar y ver este servicio de carácter especial, y que podamos ser muy, muy bendecidos por la aplicación de ella en nuestra vida. Rogamos, Padre, estos privilegios que tenemos por ser tus hijos, te los rogamos como quien suplica, y lo hacemos por Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Amén.